día de hoy vamos a continuar con esta serie. Espero les hayan avisado, porque miren, básicamente a los que nos visitan el día de hoy les platico de lo que se trata la serie. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y Juan nos relata 7 señales, que son 7 milagros que hizo Jesús, y también 7 declaraciones que se conocen como los yo soy. Y a través de esas declaraciones y de esas señales nos reta a creer que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Él tenemos vida. Hasta el momento hemos visto 6 señales y hemos visto 2 yo soy, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver los siguientes 2 yo soy. Y por eso les preguntaba que si les habían avisado. Espero que tengan su café listo, porque como son 2, vamos a estar 2 horas aquí. No se crean. Vamos. Son 2 yo soy. Uno es el buen pastor y el otro es la puerta de las ovejas. Y los 2 apuntan hacia una realidad que nos invita a creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Va? La semana pasada Jorge nos enseñó sobre la 6ª señal. ¿Quién recuerda cuál fue? Lo que vimos la semana pasada. No, el ciego sanado. Bien, Esther. Sí, la semana pasada vimos cuando Jesús le dio la vista al ciego de nacimiento. Y esta señal apuntaba a que Jesús es la luz del mundo que viene a darnos vida. Pero fíjense, no sé si recuerdan que Jorge decía que esta señal fue realizada en el día de reposo. Y todo esto ocasionó un conflicto con los fariseos, que eran los líderes religiosos de aquella época. Y ellos se enojaron con el ciego y con Jesús al punto en el que excomulgaron al ciego de la religión judía. Y con esto los fariseos demostraron ser malos líderes y pastores que pensaban mantener su autoridad de forma arbitraria, sin ningún tipo de compasión hacia el pueblo. Y todo esto era porque su pecado les impedía ver a Jesús como el Hijo de Dios. En cambio, Jesús sí se preocupó por este hombre, y no solamente para darle vista, también se preocupó por su vida. Y es en este contexto en el que Jesús cuenta una ilustración. Y esta ilustración se narra en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y vamos a hacer esto. Primero leeremos la ilustración, describiremos los personajes, las figuras y todo lo que se presenta ahí. Después de eso veremos la interpretación que le da Jesús a esta ilustración. Y esta interpretación Jesús la hace desde 3 enfoques diferentes. Y a partir de esos enfoques encontraremos los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Y esto nos va a llevar, o estos 2 yo soy, ¿recuerdas cuáles son? El buen pastor y la puerta de las ovejas. Muy bien. Estos 2 yo soy apuntan a que Jesús nos ama sacrificialmente. Jesús nos ama sacrificialmente. Entonces, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque
tú nos cuidas, Señor, porque tú nos amas sacrificialmente, mi Dios, y por el sacrificio de Jesús, Señor, es que podemos estar aquí alabando y glorificándote, Señor. Te pido, Padre, que tú tomes el control de esta palabra, Señor, que sea para honrar tu nombre, mi Dios, y para que más personas puedan creer en ti, Señor, y en Jesús como tu Hijo, Señor. Te lo pido, Padre, en nombre de tu Jesucristo. Amén. Entonces Jesús cuenta esta ilustración después que sana a este ciego y que lo excomulgan. Y en esta ilustración podemos identificar que hay un pastor, unas ovejas, un redil que es como un tipo corral, también algo que los ladrones o salteadores, que es salteadores, no sé, a lo mejor no te suena, pero es como asaltante, o sea, es prácticamente lo mismo que un ladrón, ¿no? Entonces nos presenta estas figuras, y para entender esta ilustración, pues traje esta imagen. En aquella época, en los rediles eran como tipo corrales hechos de piedra y sin techo. Y se les ponía una puerta donde el pastor acostumbraba a sentarse como mecanismo de protección para las ovejas. Este era un oficio muy común en aquella época, y además los líderes religiosos y políticos eran conocidos como pastores también. Entonces era algo con el que ellos estaban muy familiarizados. Por otro lado, Jesús también menciona a unos ladrones o asaltantes. Y estos ladrones y asaltantes son los líderes religiosos de aquella época. Esto porque eran personas sin compasión que no entraron por la puerta válida, por la puerta legítima, y esto a ellos los colocaba como líderes ilegítimos del pueblo. Los ladrones y salteadores lo que hacían es que intentaban treparse por los muros esos de roca para meterse adentro del rebaño y tratar de robarse las ovejas y hacer las carnitas asadas, yo creo, ¿no? O robarse la lana. Pero lo curioso o lo chistoso es que las ovejas no les hacían caso, y por más que les hablara el ladrón, pues como no conocían su voz, las ovejas no lo seguían. Y esto es porque a las ovejas desde bebés les enseñaban cuál era la voz de su pastor, y en la voz del pastor las ovejas encontraban seguridad y protección. Y este pastor representa a Jesús. Y esto apunta a que Jesús es el líder legítimo y designado a través de su amor sacrificial para la protección de su pueblo. Y a este pastor, las ovejas sí lo conocen y conocen su voz. Y además existe una puerta que es el único camino legítimo para entrar al rebaño de Dios. Entonces, estas son las figuras que presenta esta ilustración. Pero lo que nos cuenta Juan aquí es que los líderes religiosos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y por eso es que Jesús empieza la explicación de esta ilustración y la hace desde 3 enfoques diferentes. Y a partir de estos 3 enfoques diferentes, hoy veremos que Jesús es la puerta que protege y salva a sus ovejas. Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, y Jesús conoce a todas sus ovejas. Y estas 3 características de Jesús apuntan a que Jesús ama sacrificialmente a su pueblo. Y quisiera que estuvieras en mente toda esta frase durante el tiempo que nos queda. Jesús te ama sacrificialmente. Jesús te ama sacrificialmente. Entonces vayamos a ver los 3 puntos, y primero veremos: ¿puedes creer que Jesús es la puerta que protege y salva a sus ovejas? Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10.
Dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el primer ángulo, el primer enfoque en el que Jesús explica esta ilustración, nos presenta la primera declaración, el primer yo soy de Jesús, que es yo soy la puerta de las ovejas. Y esta declaración es interesante porque, como ya mencionamos, en esa época era común el oficio de los pastores y el pastor se acostumbraba a sentarse en la puerta como un mecanismo de protección para las ovejas. Además, también él daba acceso a los demás pastores legítimos y además, a través de él pasaban las ovejas cuando iban a comer, ¿verdad? Cuando iban a comer el pasto. Entonces, la puerta apuntaba hacia un mecanismo de protección y seguridad de las ovejas contra animales salvajes, contra los propios asaltantes, contra los propios ladrones. Y Jesús en el versículo 8 explica quiénes son estos asaltantes. Él menciona que son todos aquellos que vinieron antes que Él. Y cuando habla de aquellos que vinieron antes que Él, no se refiere a los líderes legítimos de Israel, como por ejemplo David, Moisés, los profetas como Isaías, como Jeremías. No se refiere a ellos. Se refiere a falsos maestros, falsos pastores, reyes corruptos, sacerdotes impíos, inclusive falsos mesías, porque en aquella época hubo muchas personas que se hacían pasar como el Mesías prometido. Entonces, se refiere a estas personas que eran líderes ilegítimos para el pueblo de Israel. Y estos hombres, en lugar de preocuparse por el pueblo y darles la seguridad que ellos necesitaban, solo buscaban aprovecharse de ellos. Y a pesar de que ellos fueron hombres con mucho poder político, con mucho poder religioso, las verdaderas ovejas reconocieron la voz de Jesús y no se dejaron engañar por ellos. Por ejemplo, el ciego que fue sanado y que hablamos la semana pasada. Entonces, Jesús es la única puerta legítima a través de la cual las ovejas, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, y que hemos creído en Él, entramos a la seguridad del rebaño del pueblo de Dios. Jesús es la única puerta legítima. Y además nos da protección contra esos ladrones, contra esos asaltantes. Y además, a través de Él, podemos salir a los ricos pastos que nos sacian espiritualmente. ¿Puedes creer en el amor sacrificial de Jesús para darnos protección? ¿Puedes creer en el amor sacrificial de Jesús para darnos protección? Y fíjate que este tema de los ladrones y salteadores, de esos falsos maestros, también existió en el tiempo de los apóstoles. Y por eso es que Pablo, en la mayoría de las cartas que él escribe a las iglesias, trata temas acerca de falsos maestros. Por ejemplo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, habla sobre aquellos falsos maestros que buscaban que la iglesia de Colosas tuviera una experiencia espiritual mayor y que Jesús no era suficiente. También a la iglesia de Corinto, esos superapóstoles que estaban menospreciando el trabajo de Pablo. Entonces, Pablo escribió a las iglesias para que ellos recordaran el evangelio de Jesús que les había sido predicado y
para que ellos pudieran identificar la voz de Jesús como mecanismo de protección ante esos falsos maestros. Y fíjate que eso en la actualidad también se está dando. Y hay muchos movimientos, sectas, religiones que están engañando a muchas personas. Por eso nosotros, como parte del rebaño de Dios, para no ser engañados por estos falsos maestros, tenemos que conocer perfectamente la voz de Jesús. ¿Y cómo es que nosotros podemos conocer la voz de Jesús? Si nosotros estamos en comunión con Él, leemos su palabra, escuchamos su verdad a través de la predicación fiel del Evangelio, entonces es que nosotros vamos a poder conocer la voz de Jesús. Y cuando lleguen falsas doctrinas, falsos maestros que vengan a engañar, a destruir, nosotros podremos reconocer la voz de Jesús como mecanismo de protección y podamos seguir firmes en Él. Y no seamos esparcidos fuera del rebaño, sino que sigamos firmes en Él como parte de un mismo pueblo. ¿Puedes creer que Jesús te ama sacrificialmente y te da protección a través de escuchar su voz? ¿Puedes creer en esto? Y fíjate que además de la protección que Jesús da a sus ovejas a través de su voz, la figura de la puerta también nos muestra que solo a través de Jesús y su sacrificio en la cruz es que hay salvación. Solo a través de Jesús y su sacrificio hay salvación. No hay otra forma de acercarnos a Dios, de pertenecer al rebaño del pueblo de Dios. Y aunque algunos piensen que puede haber otras puertas, como la religión, como los méritos propios, como mi esfuerzo, todos esos son caminos que llevan a la perdición. Son falsas puertas que nos hacen presa de los ladrones y de los salteadores. Entonces, solo a través de Jesús hay salvación. No hay otro camino para conocer al Padre que a través de Jesús. ¿Puedes creer que Jesús es la única puerta que te salva a través de su amor sacrificial? Y fíjate que lo más chido de todo esto es que cuando cruzamos por esa puerta, que es Jesús, y encontramos salvación en Él, también comenzamos a disfrutar de una vida abundante. ¿Pero qué es esto de vida abundante? Me gusta algo que dice David Guzik. No sé inglés, si lo pronuncié mal, no es mi culpa, Pero este pastor dice: la vida abundante no es una vida particularmente larga. La vida abundante no es una vida fácil y cómoda. La vida abundante es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús. Entonces, la vida abundante no te la da tu éxito profesional, no te la da tu cuenta de banco, no te la dan tus logros académicos. Nada de eso te puede dar una vida abundante. La vida abundante solo la encontramos en Jesús, en disfrutar de Él y en honrarle con nuestras vidas. Entonces, una vez que nosotros podemos disfrutar de Jesús, viviendo sometidos a Él, entonces nosotros podemos disfrutar de una vida abundante. Cuando creemos en Jesús y le seguimos, lo reconocemos como nuestro pastor y obedecemos sus mandatos. Y créeme, conforme más lo vayas conociendo, conforme más vayas a su palabra, conforme más escuches su voz y la reconozcas, tu vida va a tener contentamiento y plenitud. Y sin importar las circunstancias, porque estamos en un mundo caído, con problemas, enfermedades, con gente que nos hace daño, pero solo a través de Jesús y disfrutando de Él, de su palabra, de su comunión, es que nosotros podemos tener esa vida abundante. ¿Puedes creer que Jesús te ama sacrificialmente para darte una vida abundante?
¿Puedes creer en el amor sacrificial de Jesús para salvarte y darte protección? ¿Puedes creer en esto? Hasta aquí Jesús ha explicado que su amor sacrificial lo lleva a darnos salvación y protección. Y ahora va a cambiar la perspectiva y va a explicar esta ilustración desde un enfoque diferente. Y en este enfoque Él va a declarar que Él es el buen pastor. Por eso vamos a nuestro segundo punto. ¿Puedes creer que Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas? Leemos del versículo 11 al versículo 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Entonces ahora Jesús cambia el enfoque, presenta la segunda declaración. ¿Cuál es la segunda declaración? Yo soy el buen pastor. ¿Sí están aquí? Sí. ¿Cuál es la segunda declaración? Yo soy el buen pastor. Bien. Entonces, esto está bien chido porque Jesús nos está diciendo que Él es el cumplimiento total del cuidado pastoral que debe recibir el pueblo de Dios. Jesús es el pastor auténtico y perfecto. En su oficio pastoral, Jesús es superior a todos. Nadie es como Él. Y fíjate que este concepto de un buen pastor necesitaba voluntad para poner su vida en juego y con eso poder proteger a las ovejas de los animales salvajes y de los ladrones y de esa gente que los acechaba de día y noche. Pero Jesús fue más allá de solamente arriesgar su vida. Jesús dio su vida porque Él nos ama sacrificialmente. Jesús, el buen pastor, dio su vida por nosotros porque nos ama sacrificialmente. Y fíjate, en el Antiguo Testamento hubo buenos líderes para el pueblo de Israel. De hecho, ahorita mencionamos algunos, por ejemplo, David, Moisés, ¿quién más se les ocurre? Josué, Samuel, no sé si dije Samuel ya. Pero entonces hubo buenos líderes en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Pero todos ellos en algún momento de su vida fallaron. Todos ellos. Y eso apunta a que solamente Jesús, el Hijo de Dios, puede cumplir al 100% ese cuidado pastoral para nuestras vidas. En Jesús encuentras seguridad, encuentras confianza, consuelo, perdón. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús te ama sacrificialmente. ¿Puedes creer esto? Y fíjate que Jesús, de nueva cuenta, ya anteriormente comparó a los líderes religiosos de aquella época con ladrones y con asaltantes. Y ahora los compara con asalariados. Y esto a varios creo que nos dolió, pues porque varios somos asalariados, ¿no? Pero bueno, aquí en realidad la palabra asalariado se enfoca más. No sé si ustedes han tenido algún compañero de trabajo o han tenido un empleado que el compa nomás hace las cosas por hacerlas. O sea, que no tiene ninguna motivación, que nomás porque no le queda de otra, para que no lo regañen, para que no es... Pero en realidad no le importan los intereses de la empresa. Y un paréntesis, si tú eres hijo de Dios, mientras sea algo no pecaminoso, tú tienes que defender los intereses de tu patrón.
mientras no sea pecaminoso. Pero bueno, entonces creo que apuntaba más a este tipo de personas que no les interesaba nada del negocio de su patrón. Y era porque estos asalariados buscaban solamente su beneficio propio. Y en la primera oportunidad en la que su integridad o su bienestar se pusiera en peligro, pues ellos dicen, patitas para qué las quiero, ¿no? Y salen corriendo. Entonces, en lo último que pensaban ellos era en sacrificarse por las ovejas. Y fíjate que en la actualidad también hay muchos falsos maestros que son unos asalariados. Y no voy a entrar mucho en detalle respecto a esto, pero estas personas están lucrando con el evangelio, están lucrando con la necesidad de las personas. Inclusive tal vez aquí se encuentre alguien que haya sido dañado o que haya sido lastimado por este tipo de movimientos y que a lo mejor por un momento decidieron no creer en Jesús, no creer en nada por la acción de estos hombres. Pero déjame decirte que Jesús es el buen pastor y Él es completamente diferente a todos los pastores que tú hayas conocido, tanto buenos como malos, tanto buenos como malos. Esto es porque Él te ama sacrificialmente. Y no le importó a Él el precio que tuvo que pagar, y Él dio su vida para que tú también tengas vida. Y Él fue a la cruz, Él tomó el castigo que tú merecías. Y gracias a eso, si tú crees en Él, tú puedes tener vida y disfrutar de una comunión con Él. Y esto, familia, amigos, esto es el amor sacrificial de Jesús. Esto le da sentido a todo lo que estamos hablando. El amor de Jesús por nosotros llegó al punto de ofrecerse en sacrificio. Y este amor sacrificial es el principal diferenciador entre Jesús y todos los demás. No hay otro como Jesús. Jesús es el autor de nuestra salvación. Por ahí alguien dice, lo único que tú pusiste en tu salvación son tus pecados. Pero Jesús hizo todo. Jesús hizo todo para tu salvación. ¿Puedes creer que Jesús te ama sacrificialmente y da su vida por ti? ¿Puedes creer en esto? Voy a volver a hablar en inglés, espero no me regañen. Charles Spurgeon, no sé si lo dije bien, no limita este concepto de dar su vida solo al sacrificio en la cruz. Él lo lleva a algo más amplio y nos dice, Jesús sigue dando su vida. Él vive para abogar por nosotros. Él vive para representarnos en el cielo. Él vive para dirigirnos providencialmente. Y fíjate que esto es algo bien padre, porque el amor de Jesús no se limitó solo al sacrificio en la cruz, que aclaro, eso es lo más importante que Jesús hizo por nosotros. El sacrificio de Jesús en la cruz es lo que le da sentido a todo lo que estamos hablando. Pero saber que Jesús sigue abogando por nosotros, sigue dirigiendo nuestras vidas de forma soberana, nos habla de ese amor que Él nos tiene y de esa confianza que podemos sentir en Él y cómo podemos dirigirnos siempre a Él. ¿Puedes creer que Jesús te ama y sigue dando su vida, abogando por ti y dirigiendo tu vida desde el cielo? Ahora, está muy padre todo esto, ¿no? ¿Qué debo hacer yo si creo que Jesús me ama sacrificialmente y que da su vida por mí? Pienso que lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos. Lo mínimo. Y creo que es algo de las cosas en las que más fallamos nosotros, en ser agradecidos con Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente agradeciste a Jesús por lo que ha hecho en tu vida?
¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste por el sacrificio que hizo en la cruz y que tomó tu castigo? Y solamente para darte vida porque te ama. Familia, necesitamos voltear a la cruz. Necesitamos mirar el sacrificio de Jesús todos los días de nuestra vida y vivir confiados en su amor y en su fidelidad. ¿Y sabes qué? También necesitas vivir en obediencia a Dios. Necesitas negarte a ti mismo, necesitas someterte a la voluntad de Jesús, necesitas exaltar su nombre con tu vida. Te animo a que si crees en Jesús como el buen pastor que da su vida por ti, que vivas una vida centrada en el Evangelio de Jesús. ¿Puedes creer en el amor sacrificial de Jesús para responder a esto? ¿Puedes creer? Hasta este momento, Jesús ya nos mostró que Él es el buen pastor, que nos ama sacrificialmente y que da su vida por nosotros. Pero esto también implica que Él se quiere relacionar contigo. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. ¿Puedes creer que Jesús conoce íntimamente a todas sus ovejas? Leemos del versículo 14 al versículo 16. Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. En el tercer enfoque que Jesús usa para explicar esta ilustración, tiene que ver con el conocimiento íntimo que tiene Jesús hacia nosotros. Yo creo que todos aquí tenemos a alguien que conoce todo de nosotros. Esa persona conoce nuestros secretos mejores guardados. Con esta persona me imagino que llevas una comunión íntima y cercana. Y siempre que tú necesitas hablar con alguien, está esa persona para escucharte. Puede ser un amigo, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tus papás. Me imagino que todos tenemos una persona que nos ama y nos conoce a ese punto. De igual forma, Jesús dice que Él es el buen pastor y que conoce a todas sus ovejas. Y esto expresa esa comunión íntima que debe de haber entre Jesús y su pueblo. Y esta unión solo la pueden conocer plenamente aquellos que sienten y que han disfrutado su amor sacrificial. Y es precisamente este conocimiento que se genera por el amor sacrificial de Jesús que permite que nosotros podamos confiar y depender de Él siempre. Regresando al ejemplo de la persona que nos conoce íntimamente. ¿Pensaste en alguien ya de eso o no? Sí. Me imagino que esa persona o la relación con esa persona se haya dado de forma orgánica, y porque tú realmente y también esa persona se dio el tiempo de conocerte. Esa persona ha demostrado que se interesa en ti. Entonces hay un aprecio y un amor entre los dos. Y fíjate que Jesús, el buen pastor, conoce a todos
los que hemos creído en Él. A todos. Sabe cuál es tu nombre, qué circunstancias te rodean, qué sentimientos te agitan, qué sufrimientos te afligen. Conoce tu pasado con los tristes y amargos fracasos y tu presente con tus anhelos no realizados. Conoce lo que los demás ven de ti, pero conoce también tus pensamientos y tus motivaciones más profundas. ¿Has escuchado la canción de Santa Claus llegó a la ciudad? Sabe de ti. Está medio turbia esa canción, ¿no? No sé cantar, no la voy a cantar. No sé por qué dije lo de Santa Claus. Chale. Bueno, el punto es que Jesús conoce todo lo más profundo de ti, todo lo que tú guardas, lo que tú ocultas, es revelado ante Él. Pero ¿sabes qué es lo asombroso de esto? Que a pesar de que Él te conoce con todos tus defectos, con todos tus pecados, y a pesar de que Él es santo, Él es puro, Él no tiene mancha, no te desprecia. No te desprecia porque Él murió por ti en la cruz, porque Él pagó el precio por ti, porque Él te ama sacrificialmente. Y ha dado su vida para que tú tengas vida en Él y que vivas para Él. ¿Puedes creer que Jesús te conoce íntimamente porque te conoce sacrificialmente, porque te ama sacrificialmente? ¿Puedes creer en esto? En el versículo 15 vemos otro aspecto importante de esa relación íntima entre Jesús y sus ovejas. Dice que al igual que el Padre me conozco, yo conozco al Padre. Entonces nos habla de esa relación de conocimiento íntimo que hay entre Jesús y el Padre. Y esto apunta a que la relación que tiene Jesús con el Padre, con Dios, Dios Hijo y Dios Padre, es un reflejo de la que tenemos nosotros con Jesús. Entonces la relación de Jesús con el Padre es un reflejo de la que tenemos nosotros con Jesús y viceversa. Y esto está bien padre porque esto nos lleva a conocer el carácter amoroso también del Padre y que a través de Jesús, o sea de su Hijo, es que nosotros somos bendecidos y acercados a Él. Entonces por la obra de Jesús el velo se rompió y nosotros tenemos acceso directo a acercarnos al Padre, a ir al trono de la gracia, a pedir perdón por nuestros pecados. Podemos conocer al Padre a través de Jesús. ¿Puedes creer que por el amor de Jesús somos acercados al Padre? ¿Puedes creer esto? Pero ahora, ya vimos que Jesús nos conoce íntimamente a nosotros. Pero ¿tú conoces de la misma forma a Jesús? ¿Te has dado el tiempo de conocerlo y de relacionarte con Él? Ten por seguro que si nos presentamos, que si te presentas delante de Jesús con toda confianza, sabiendo lo que Él ya hizo por ti, vas a poder relacionarte con Él. Y no vas a necesitar de ponerte una máscara, un disfraz, ni de hacer largas explicaciones. No sé si han conocido a alguien que cuando lo confrontas se empieza a aventar su discurso autojustificándose. Con Jesús no necesitas eso. Con Jesús sí puedes ir tal cual como tú eres, exponerle lo que sientes y puedes conocerlo íntimamente. Busca relacionarte con Él. En Jesús encuentras consuelo, encuentras guía para tu caminar y encuentras perdón. Ve a Jesús y pídele perdón por tus pecados. Ve a Jesús. Ahora, no sé si te diste cuenta que en el título de este punto la palabra todas está en mayúscula.
¿Sí lo viste o la puse en minúscula? No se crean, estoy jugando. Esto es por lo que vemos en el versículo 16, que dice que tengo otras ovejas que no son de este redil, y esas ovejas también debo traerlas, y serán un rebaño con un solo pastor. Estas ovejas de otro redil se refiere a los gentiles, o sea, a nosotros. El redil original, por decirlo de alguna manera, es el pueblo de Israel. Pero con el sacrificio de Jesús, nosotros, los gentiles, también pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Pasamos a ser parte de un mismo rebaño. Y quiero hacer aquí una aclaración. Esto siempre fue parte del plan de Dios. Siempre fue parte del plan de Dios. Pero a través del sacrificio de Jesús, pasamos a ser todos un mismo pueblo, con una misma cabeza que es Jesús. Y a pesar de que esto sonaba muy escandaloso en aquella época, porque los judíos eran personas muy nacionalistas, que era ellos, y los demás gentiles eran una basura, eso pensaban ellos. Jesús vino, quitó eso y vino a formar un solo pueblo en Él, que está dirigido por Él. Y esto es a través de la obra de Jesús en la cruz. Y aquí ya no hay distinciones entre naciones, razas, estatus social. Si quieres que hoy ganen o pierdan las Chivas, no tiene nada que ver eso. Aquí somos un mismo pueblo. Y Cristo es la cabeza de este pueblo. Entonces, la unidad de nosotros como parte del rebaño, del pueblo de Dios, depende del conocimiento íntimo que tengamos de Jesús. ¿Por qué digo esto? A través de conocer el amor sacrificial de Jesús, cuando realmente lo experimentas tú, es que tú puedes amar a tus hermanos, al pueblo de Dios, de la misma forma. Y te invito a que ames sacrificialmente a tus hermanos, a todos los que estamos reunidos aquí, y también a los de otras iglesias, ¿no? Un pastor dice que cuando estemos en el cielo, convivir con nuestros hermanos será una gloria. Pero mientras estemos aquí, eso es otra historia. Entonces, aquí estamos en cuerpos caídos que a lo mejor nos podemos lastimar, que nos podemos dañar. Pero si conocemos el amor sacrificial de Jesús, debemos buscar amar sacrificialmente a nuestros hermanos también. Debemos buscar amarlos de la misma forma que Jesús nos amó. Y eso es con el que más te llevas y con el que menos te llevas, ¿eh? Es todas sus ovejas, con todos. ¿Puedes creer en el amor sacrificial de Jesús para mostrárselo a todos los demás? ¿Puedes creer en esto? Voy a comenzar a cerrar. Si tú sigues leyendo el capítulo 10 de Juan, verás que Jesús dice que todo esto de que Él vino a dar su vida por nosotros es parte del plan divino del Padre. Y Él vuelve a recalcar que Él se ofreció de forma voluntaria por un amor sacrificial hacia nosotros. Y con todo esto que vimos hoy, Jesús estaba siendo bien escandaloso. Disruptivo, que es la palabra favorita de nuestro pastor Sergio. Entonces, Jesús está siendo muy escandaloso porque Él estaba llamando a sí mismo el Hijo de Dios, y que es cierto. Y eso estaba generando división entre los líderes religiosos de aquella época. Algunos decían que tiene un demonio y otros no, pues nomás está loco. Ni ellos se ponían de acuerdo en qué pensaban de Jesús. Y después de esto, y después de que Jesús vuelva a decir textualmente que Él es el Hijo de Dios, intentan apedrearlo otra vez. Pero Jesús, como aún no había llegado el momento de su sacrificio en la cruz, Él
se escapa de ellos y se va hacia el norte. El punto de todo esto es que estos líderes religiosos, a pesar de que habían visto las señales de Jesús, a pesar de que habían escuchado sus declaraciones, ellos seguían sin creer en Jesús y lo descalificaban en el momento que ellos podían. Y tal vez tú en este momento estés como estos líderes religiosos. Y por más que has visto tú la obra de Jesús, que has visto cómo ha obrado en otras personas, cómo ha obrado en ti, sigues sin creer en Él. O tal vez estás dudando, o tal vez dices, sí quiero creer, pero hay algo que me lo impide. O tal vez eres de aquellos que ha sido lastimado por los falsos maestros, por los falsos pastores. Pero quiero que esta mañana puedas meditar, puedas pensar que Jesús te ama sacrificialmente. Jesús te ama sacrificialmente. Y piensa, si Jesús me ama sacrificialmente, ¿puedo creer que Él es la puerta que me protege y me da salvación? ¿Puedo creer que Él ha dado su vida por mí? ¿Puedo creer que Él me conoce íntimamente? Concéntrate en la voz de Jesús. Él te va a dar la habilidad para escucharlo, para conocerlo. Y si realmente crees en esto, pasas a formar parte del pueblo, del rebaño de Dios. Puedes disfrutar de su amor sacrificial y todo lo que hablamos hoy es una realidad en tu vida. ¿Puedes creer en Jesús? ¿Puedes creer en el amor sacrificial de Jesús? Déjame terminar con esto. Jesús es la puerta de las ovejas y el buen pastor. Estas declaraciones nos muestran su amor sacrificial por su pueblo. Como consecuencia, podemos confiar que Jesús nos da protección y salvación. Si conocemos su voz, no importa que llegue el ladrón, permaneceremos firmes y seguros en Él. Jesús da su vida por nosotros. Por medio de su sacrificio en la cruz, dio su vida para que vivamos por Él. Y el día de hoy nos sigue guiando soberanamente. Jesús nos conoce íntimamente. Se relaciona con nosotros para que lo conozcamos a Él y al Padre. Y nos llama a hacer lo mismo con su pueblo. ¿Puedes creer esto? Vamos a orar.